Al final de Marble Gorge, donde el cañón empieza a abrirse, encontraremos Nankoweap y sus famosos graneros. De allí, el río gira hacia el sur hasta encontrarse con el río Colorado Chiquito. El cañón se abre al encontrar las suaves rocas precámbricas de los grupos Chuar y Úncar. Es aquí donde el Colorado gira al oeste y empieza realmente el Gran Cañón. Nankoweap Rapid o algo así. Pero primero nos enfrentamos a Nankoweap Rapid, el rápido más largo de todo el Gran Cañón, con más de 1 kilómetro de extensión. A pesar de su longitud, es también uno de los más sencillos. Finalmente, llegamos a la amplia playa donde desembarcaremos. Desde aquí, iniciamos la caminata hacia los llamados graneros de Nankoweap. Estas estructuras arqueológicas, con alrededor de 1000 años de antigüedad, han sido tradicionalmente interpretadas como graneros. Sin embargo, su ubicación, elevada, casi inaccesible, plantea preguntas. Más que almacenes funcionales, evocan espacios funerarios similares a los de la Sierra Tarahumara. Sea cual sea su función original, el sitio transmite una profunda conexión con quienes habitaron estas paredes mucho antes de que nosotros viniéramos a visitarlas. De regreso al río, nos espera Quagund Rapid, la única verdadera agua blanca del día. Un descenso breve, técnico y dinámico, que rompe la calma predominante del tramo. Esa noche acampamos directamente bajo el murmullo constante del rápido. El sonido del agua acompaña la cena y el descanso.
Al día siguiente, iniciamos temprano. La luz baja ilumina las paredes abiertas del sector de Unkar. Atravesamos 60 Mile Rapid, otro rápido largo, pero de dificultad moderada. El río aquí fluye con energía, aunque sin exigir maniobras complejas. Llegamos a la unión con el río Colorado Chiquito. El contraste con el verde oscuro del Colorado es hipnótico. Generalmente desciende cargado de sedimentos. Hoy, en cambio, nos recibe limpio, de un azul turquesa inusual, resultado de la calcita disuelta en sus aguas. En los afloramientos de la Tapit Sandstone observamos pequeñas estalactitas de sal, formaciones efímeras, producto de la evaporación en un entorno árido. El Colorado Chiquito es un lugar especial. No es difícil comprender por qué los pueblos originarios lo consideran sagrado. El color del agua, el silencio del valle abierto, la sensación de espacio, todo invita al recogimiento. Pasamos por Crash Canyon. En 1956, dos aviones comerciales colisionaron en el cielo sobre este punto del cañón, un episodio trágico que marcó la historia de la aviación moderna. Seguimos hacia Lava Canyon Rapid, otro rápido sencillo en un tramo donde el cañón se muestra amplio y luminoso. Jordan continúa aprendiendo a dominar el packraft, siempre con la guía cercana de Luis. El progreso es evidente. También evidentes son los lazos de amistad y confianza que se están forjando entre estos dos jóvenes. En el sector de Unkar, el Gran Cañón del Colorado cambia de carácter. Las paredes dejan de cerrarse sobre el río y por primera vez en días, el horizonte vuelve a expandirse. El río Colorado fluye bajo un cielo amplio, bañado por el sol, sin la sensación de estar encajado entre murallas de rocas. Aquí, el paisaje se vuelve abierto, luminoso, casi acogedor. La vista alcanza terrazas lejanas, mesetas escalonadas y perfiles suaves que permiten comprender la verdadera escala del cañón, no como un corredor estrecho, sino como un territorio vasto, respirable y profundamente sereno. Finalmente, llegamos al campamento Cárdenas. Estos días han sido menos técnicos, pero profundamente simbólicos. Historia ancestral, geología visible y la confluencia de dos ríos que han modelado este paisaje durante millones de años. En el próximo episodio, entramos al corazón del Gran Cañón del Colorado, el Granite Gorge. Nos esperan algunos de los rápidos más icónicos del río: Hans, Horn Creek, Granite y Hermit.
agua potente, líneas precisas y cero margen para el error.